Vimos algunos tipos de cocina con respecto a los sobresalientes en relación a las culturas. Ahora vamos a ver algunas técnicas gastronómicas. De estas técnicas también vamos a poder observar antiguas, las que se empezaron a desarrollar y luego, ¿verdad? Aquellas que empezaron a modificar los alimentos y que dieron una fusión distinta, ¿verdad? A la preparación como tal. Para ello, entonces, vamos a ver las técnicas gastronómicas. Tenemos entonces, dice, adobar, macerar o marinar. Y la primera que nosotros encontramos fue la parte de marinar, porque en este caso fue una de las más sencillas y fue de la más simple que pudieron tener en algún momento el hombre primitivo. Se recuerdan que él no había descubierto todavía el fuego, no había descubierto ciertos, animales o carnes, y por lo tanto, cuando empieza a descubrir, empieza a desarrollar este tipo de técnica. Y nosotros conocemos mucho, por ejemplo, el adobado. El adobado consiste, ¿verdad?, en una mezcla como tal, de recado o de consistencia de una masa que se le unta, ¿verdad?, a la carne como tal. Esa es la parte del adobado. El macerar significa, ¿verdad?, el establecer en forma de masa, pues, esta situación. Aparte de ello, también, golpear o lacerar la carne, ¿verdad?, como para ablandarla. Y marinar también es un preparado que se establece, que pudiera en un momento determinado, ¿verdad?, crear una mezcla, eh, de ingredientes para poder, pues, rociar en toda la carne como tal. Entonces dice, son 3 verbos muy similares entre sí, y los 3 son técnicas muy habituales en la cocina. Por ejemplo, nosotros conocemos el adobado como una carne, ¿verdad? Que tiene uno de sus principales elementos es el achiote. Ese es el adobado que nosotros conocemos. Luego, el macerar, pues, nosotros lo podemos observar, por ejemplo, en la carne, que se utiliza para asar. Y el marinado, pues, es un preparado que se puede establecer en el alimento crudo y luego se va a poder, cocer, que ese es el fin primordial, ¿verdad? O sea, que ablande y que esa consistencia que se tiene se pueda impregnar en la carne. Dice, en este caso se puede tener, por ejemplo, el alimento crudo, entero o fraccionado dentro de un preparado llamado adobo, especialmente compuesto por vinagre, sal, orégano, ajos y pimentón. En este caso, esa es la consistencia que va a tener esta masa, por el objetivo de darle un aroma especial, ablandarlo o simplemente conservarlo. Y por eso es de que yo les decía, lo que se busca es que se impregne, ¿verdad? En la carne, en este caso. Dice, por ejemplo, se adoban piezas de caza y estas piezas no corresponden más que a la carne específicamente. Macerar quiere decir poner en remojo diversos alimentos con vino o licores para que adquieran su sabor. Es decir, el macerado acostumbra a hacer con alcohol. Regularmente en la cocina hoy en día se utiliza mucho, por ejemplo, el vino, pero ya algunos, ¿verdad? Están incorporando otra clase. Se ha escuchado mucho, ¿verdad? Que algunos le integran, por ejemplo, cerveza a cierta carne. Entonces, cuando tiene alcohol, es cuando vamos a hablar nosotros de macerar. Y finalmente, marinar significa introducir pescado o carne en un líquido, que puede ser vino, vinagre, con hierbas, especies, salmueras, etcétera, durante un tiempo determinado, a fin de que ablande y adquiera aroma. Así como el marinado simple, el líquido, el adobo puede ser sólido o también puede ser líquido.
Entonces, estas consistencias lo que buscan, ¿verdad? Es que pueda aromatizar la carne, que le pueda dar un sabor y que lo pueda ablandar en algún momento. Algunos, ¿verdad?, establecen estos marinados o estos adobos un día anterior o 3 días anteriores a la cocción. A eso se debe esa situación. Luego tenemos el baño María y este sí es muy sencillo y se ha escuchado mucho. Consiste en introducir una vasija con el alimento dentro de un recipiente con agua puesto a la lumbre para que su contenido reciba el calor suave y constante. Mediante el baño María se elaboran conservas, postres como el flan o el pudín. También es un método ideal para calentar elaboraciones más delicadas, por ejemplo, para fundir el chocolate sin que se queme o se tueste. Y ahí automáticamente, ¿verdad? Tenemos un recipiente, se le coloca un poco de agua, se coloca otro recipiente dentro del mismo y se empieza a desarrollar el baño María como tal. Blanquear o escaldar es otro elemento fundamental que podemos observar. Tenemos entonces, dice, cuando estamos cocinando, llamamos escaldar o introducir algo durante un poco tiempo en agua hirviendo. Después se enfría en agua con hielo para rápidamente separar esa cocción. Su objetivo suele ser hacer más fácil el posterior pelado del alimento, como ocurre en los tomates, o bien evitar cambios de color, como ocurre en algunas verduras, si se escaldan antes de su congelación. Por ejemplo, regularmente se escaldan los tomates, algunas cebollas, ¿verdad? Para quitarle la cáscara. Y, por ejemplo, en una salsa que no aparezcan los grumos de la cáscara de un tomate. Se escaldan las cebollas cuando uno las va a envasar. Entonces, para ello, ¿verdad? Es que se llama escaldado porque en un momento se pelan, lo permite desarrollar. Y blanquear porque en este caso, pues hay ciertos alimentos que se tienen que guardar, por ejemplo, en el refrigerador y ya cuando uno los va a utilizar días después ya están todos de color negro. En cambio, cuando se hace esta técnica, pues lo que hace es que permanece el color de los alimentos. Empanar o rebozar. Simplemente es para pasar por harina, por un huevo batido, por pan rallado, por alimento, por ejemplo, por algún sazonador, por especias, por ejemplo, por queso, para hacer pescados, verduras, cuestiones que nosotros llamamos, por ejemplo, empanizado, que es como tal empanar, ¿verdad? O rebozar. Escalfar o pochar. Se trata de la cocción de un alimento en agua o en caldo sin que llegue a hervir. Óigase muy bien, sin que llegue a hervir. Especialmente se hace, por ejemplo, con huevos sin cáscara. El hecho de pasar los huevos por agua antes que rompa el hervor o justo en este momento evita que la clara se desparrame en el agua. Todos hemos comido alguna vez un huevo porche. Entonces, en este caso, ¿verdad? No es un huevo cocido como tal, sino es un huevo semicrudo. Y lo que busca como tal, ¿verdad? Es que no tenga nada de grasa para que la persona pueda comerlo, ¿verdad? Sin afecciones, en este caso de grasa. Flambear o flamear. Nosotros hemos escuchado mucho este término de flamear. Es rociar una preparación o plato con un licor, regularmente siempre es vino, y prenderle fuego. Cuando se añade un licor a una preparación, la diferencia de sabor suele ser según ¿verdad? Pero regularmente, pues, como tal, como es fuego, lo que hace es crear un olor de quemado, llamémoslo así, pero no desagradable, un pequeño sabor ahumado pero no
con una consistencia como tal, perdón, de quemado. Entonces, sobre ello es que hacen esos flameados en platos salados como carnes o en platos dulces como postres. Regularmente, cuando se hace algún cake que tenga, por ejemplo, algún eh, algún bizcocho encima, pues siempre se flamea, ¿verdad? Para darle una consistencia y aparte un tono y una situación de sabor distinta. Y es lo que regularmente en lo que muchas personas lo establecen, solamente que con ellos sí hay que tener mucho cuidado porque definitivamente, ¿verdad? Es una exposición de fuego como tal. Luego tenemos guisar o rehojar o sofreír. Y ya con eso nosotros pues ya tenemos una idea, ¿verdad? El sofreír no es freír por completo. Entonces dice, guisar es simplemente preparar los alimentos sometiéndolos a la cocción de fuego. Rehogar y sofreír son términos más concretos, ya que significan cocinar un alimento a un fuego lento sin que tome color o dejándolo dorar parcialmente. Se trata de freír o cocinar alimentos a fuego suave para que se vayan pues teniendo esa cocción, pero como en un momento determinado lo que busca es que no pierda, ¿verdad? El color, el alimento. Nosotros hemos visto, por ejemplo, cuando mamá cocina en casa o quien le toque que cocinar en casa, regularmente siempre tiene un recipiente grande para freír, ¿verdad? Por ejemplo, cuando alguien va a hacer pollo empanizado, pues tiene un recipiente grande y con suficiente aceite. El sofreír significa es una leve cantidad, ¿verdad? Y dice a fuego lento. ¿Por qué? Porque no esperamos que se cosa de un solo, en un instante, sino va a llevar un pequeño proceso para poder eliminar esa situación como tal. Entonces, eso es guisar, rehogar o sofreír. Luego tenemos reducir y también lo indica, ¿verdad? Esta parte de reducir significa disminuir el volumen de un preparado líquido por evaporación. Por lo general, hirviendo en un fuego y haciendo que se concentre, es decir, que la mezcla tome una consistencia distinta, ¿verdad? Que no se, dijimos entonces que si es líquida, pues que se concentre, ¿verdad? En algo más consistente de masa, más espeso. Las preparaciones culinarias más comunes con las que se usa esta reducción, son consomés procedentes de caldos y de salteados o almíbares. Regularmente siempre se utiliza, ¿verdad? Para crear una crema, algo pastoso, ¿verdad? Ya no como algo caldoso, sino pastoso. Y se utiliza, ¿verdad? A fuego lento y lo que se busca, como su nombre, es disminuir, ¿verdad? Lo que se tiene. Ahí automáticamente sabemos entonces nosotros de esa situación cómo se presenta. Saltear cocina un alimento a fuego fuerte, a fuego vivo, durante un corto espacio de tiempo, por lo general en una sartén, con el fin de que quede todo dorado por fuera y jugoso por dentro. En este caso de saltear, pues algunos chefs lo utilizan como para sellar, ¿verdad? Una carne y que tenga ese color dorado. Luego ya lo meten, por ejemplo, a un horno para que termine alguna cocción, pero antes como que han sellado esa parte de la carne específicamente. Tamizar, pasar por un colador o un sedazo, ¿verdad? De ciertos productos. Se tamiza regularmente la harina, el azúcar, por ejemplo, glass, para quitarle aquellos grumos y que en este caso quede más fina. Regularmente se tamizan muchos postres con el azúcar glass, con algún preparado que se tenga. Y buscar, ¿verdad? Que tenga otra presentación a la vista de algunos alimentos como tal.
Y estos son algunos de los elementos que se pueden contar como técnicas de gastronomía. Claro está, vamos a encontrar infinidad y van a ir variando de acuerdo a la presentación del alimento que se tenga. Recordemos que ya dentro de un área de cocina específicamente, pues vamos a encontrar entonces ahí platos, les dije, platos fríos, platos que van a necesitar cocción, vamos a necesitar aparte de ello, pues alguna técnica específica, ¿verdad? Dentro de esa cocción son los que nos presentaron en algún momento. Y si ya nosotros estamos hablando, por ejemplo, solamente a platillos de forma de presentación de comida, pensemos ahora en la otra parte, ¿verdad? En la preparación solamente de postres. Y ahí, pues también vamos a tener otra modalidad. Totalmente cada rama dentro del área de cocina va a tener sus propias técnicas, sus propias formas y según vayamos encontrando, ¿verdad? Vamos a ir viendo elementos que van a ser propios para cada tipo de cocción. Estos son solamente algunos. Nosotros regularmente solo vamos a ver un panorama, ¿verdad? De ellos y vamos a ver los más puntuales, porque en algún momento les dije, en la cuarta unidad, ustedes ya van a preparar esos alimentos y entonces ya ahí usted va a buscar la técnica que se adecue a lo que usted vaya a desarrollar como tal. Ustedes me indican, por favor, si hay alguna duda con respecto a los temas. De mi parte no hay ninguna duda, señor. Muchas gracias. Muy bien. Y luego, ¿verdad? Por ejemplo, estas técnicas, nosotros, para aclarar, estas técnicas regularmente las utilizamos en un restaurante. Ahora bien, en casa, ustedes más de alguna vez han visto cómo cocinan, no sé, una persona de edad mayor, un abuelito, una abuelita, una tía, ¿verdad? Por ejemplo, algunos cuando hacen los tamales aquí en Quetzaltenango, ¿verdad? El tamalito de masa, pues eso se cocen regularmente a fuego directo, en un tonel, se le llama, ¿verdad? O en un recipiente hondo, grande, y que le colocan como que una especie de colchón y le colocan agua. Y eso va hirviendo, ¿verdad? Y todo ese vapor del agua que se va consumiendo, que se va reduciendo, pues hace que esa masa tenga una cocción. Y regularmente, vuelvo y insisto, esta parte antigua, pues se hace, ¿verdad? En un fuego. Algunos le llaman, por ejemplo, pollo, otros le llaman plancha, otros le llaman, este, sino, por ejemplo, una base, ¿verdad? De metal, si no se sostiene sobre piedras. Entonces, vean, o sea, las distintas técnicas que se tienen para cocinar van a ir dependiendo del lugar donde nosotros nos vayamos a establecer. Por ejemplo, hemos visto dentro de estas técnicas que también son similares a las que nosotros estamos hablando. Por ejemplo, hemos visto que estas personas cocen, por ejemplo, sus tamales de esta forma y están envueltos en hoja. Y a veces encima de ellos colocan, por ejemplo, plátanos para cocerlos así con cáscara. Entonces, mire, si buscamos un montón de técnicas, vamos a encontrar. Por ejemplo, no hablamos aquí de una técnica, por ejemplo, a las brasas, ¿verdad? Hemos visto en algunas ocasiones cómo las personas antes pues también cocinaban los plátanos, ¿verdad? Con la misma cáscara, cocidos en las brasas, así. Lo empezaban a dorar, como dorar una carne, ¿verdad? Entonces, vean, de acuerdo al lugar, de acuerdo a la ubicación, nosotros vamos a encontrar estas situaciones que vamos a presentar como técnicas. Yo les decía la vez anterior, hay personas que excavan un hoyo, ¿verdad? Un agujero, lo llenan de brasas, luego colocan, por ejemplo, una lámina, una división, colocan el alimento y lo vuelven a cubrir. Y ese mismo calor funciona como horno. Entonces ahí podemos nosotros observar cómo esas técnicas se vienen a presentar en distintas formas según los ambientes. Y por ejemplo, fuera de esa técnica, pero solamente para dar idea de cómo se establecen muchos lineamientos, por ejemplo, nosotros hemos visto
em, lo que le llaman el temazcal, pues no es más que un sauna, ¿verdad? Y antiguamente se establecía como una especie de iglú donde están las piedrecitas, ¿verdad? Hirviendo ahí entre las brasas y se deja caer y ahí está todo el vapor. Y eso lo utilizaban mucho las personas antiguas. Entonces vemos cómo el ser humano ha evolucionado y ha creado, por ejemplo, un sauna, un spa y cuestiones como esas en diferentes modalidades hoy en día, pero de antiguamente se había tenido. Lo mismo pasa en este área de la cocina. Las personas cuando descubren el fuego, pues empiezan a presentar todas esas situaciones. En este caso, por ejemplo, pues no se tenían hornos específicamente, pero ya se había experimentado a través del mismo, ¿verdad? Para poderlo establecer. A eso se refiere con respecto a él. Así que me voy a quedar hasta acá, por favor. Y en la próxima clase vamos a continuar. Les voy a pedir que empecemos a ir tomando nota de estas actividades para que no sea tan cargado, tan pesado el contenido. Trabajemos y cualquier situación me lo pueden hacer saber, por favor.
Que tengan una bendecida mañana. Pueden pasar a su siguiente clase. Nos escuchamos más tarde. Gracias, señor, igualmente. Gracias.